Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 20, verso 4. Vamos a seguir conociendo al segundo gigante que tuvo que enfrentar David y todo su ejército. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron... ¿Cómo se llamaba el gigante? El primero se llamaba Goliat. Este segundo gigante se llama Sipai. Goliat es hermano de Sipai. Sipai es hermano de Goliat. Otro gigante que se le presentó al pueblo de Israel. Otro gigante que se le presentó a David y a sus hombres. Es inevitable que usted y yo no tengamos que vencer estos gigantes. Y usted va a ir descubriendo cada domingo por qué es inevitable que un día no tengamos nosotros que vencer estos gigantes. Se nos van a presentar en el camino. El gigante de la cautividad, el gigante que te quiere quitar lo que es tuyo, el gigante que te quiere quitar a tus hijos, que te quiere quitar tu esposo, que te quiere quitar la gloria, la comunión con Dios, es ese Goliat. Y ya tú sabes cómo vencerlo. Ahora la Biblia habla de otro gigante llamado Sipai. Sipai, un gigante que se le presentó más adelante a David. Pero aquí hay algo tremendo, no tuvo que derribarlo David. De los 5 gigantes, le decía, solo David derribó a Goliat, a uno. Pero hay algo maravilloso aquí. Y por eso uno tiene que estar rodeado de personas que estén casadas con la misma visión. Uno tiene que estar casado y rodeado de personas que estén casados con la misma obra. Personas que estén unidos en un mismo sentir, una sola fe, un solo Dios, una sola visión, personas leales, personas fieles, porque yo estoy consciente bíblicamente, usted tiene que estar consciente bíblicamente que hay cosas que usted va a poder vencer, que hay cosas que le toca a usted vencer, que hay momentos donde usted es el que va a decidir, donde usted es el que va a actuar, pero hay otros momentos donde no va a ser usted. Usted va a necesitar de sus hijos. Usted va a necesitar de su esposa o esposo. Usted va a necesitar de otra persona, porque usted no lo va a poder hacer todo. Porque si Dios siendo Dios necesita de nosotros, en el buen sentido, si Dios siendo Dios, Él puede enviar a quien Él quiera. Sin embargo, Él decidió usarnos a nosotros como instrumentos, sí, como siervos inútiles. Pero sin embargo, Dios se place en decir, yo necesito que ustedes hagan la obra evangelística en esta tierra. Yo necesito que mi iglesia vaya y alcance al mundo para mí. Nosotros también tenemos que entender que esto no es de llanero solitario. Porque hay muchos padres que son llaneros solitarios. Hay muchos esposos que son llaneros solitarios. Abren la cuenta ellos solos, se pagan y se dan el vuelto ellos solos. La esposa ni siquiera sabe lo que gana. 40 años de casado y la esposa nunca supo cuánto fue lo que ganó en una semana. Son llaneros solitarios, no consultan con su familia, no reciben opiniones de su familia. Son llaneros solitarios, ellos son los que siempre son los que se la están comiendo, ellos son los que siempre tienen la razón, y eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que vamos a necesitar de la ayuda de otros. David lo entendió. Se le presentó un segundo gigante llamado Sipai. ¿Qué significa Sipai? Sipai significa en hebreo, en el original hebreo, aquel que te pone límites. Sipai significa aquel que se te para en la puerta y te dice, por aquí no vas a pasar. Sipai representa el espíritu que te quiere estancar. Sipai es ese espíritu que te dice, no tienes el dinero para montar la empresa. Sipai representa ese espíritu que te dice, ya tienes 50 años, ya no tienes la edad para encontrar un trabajo. Sipai es ese espíritu que te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a casar si ya tienes 4 muchachos? Y vas a pensar en casarte. Sipai es ese espíritu que te dice, si ya no lo has logrado 3 veces, la 4ª vez tampoco la vas a lograr. Sipai es el espíritu que te pone límites. Es el espíritu que hace que tú te estanques. Es el espíritu que forma en ti ese pensamiento que no te deja avanzar.
Sipay es el espíritu que te dice, aquí todo está perdido, aquí no hay manera de prosperar, aquí no hay manera de estudiar, aquí no hay manera de tener una casa. Sipay es ese espíritu que te dice, ¿qué vas a hacer si tú no tienes palanca? Sipay es el espíritu que te dice, no hagas nada, quédate sin nada. Sipay es el espíritu que te pone límites. Es cuando tú quieres avanzar, cuando tú quieres hacer algo en la vida, cuando tú deseas algo, cuando tú anhelas algo. Sipay es el espíritu que te dice, tus hijos no tienen salvación. Sipay es el espíritu que te dice, mira, no sigas intentándolo porque tus hijos no van a salir de esa borrachera. Es el espíritu que te dice, mira, mejor te divorcias porque tu matrimonio no tiene esperanza. Sipay es ese espíritu, es el que se te pone en la puerta, porque hay una puerta. ¿Quiénes lo creen? Hay una puerta, amados. Y él se te pone antes de la puerta y te dice, por aquí no vas a pasar. Tú no tienes salvación de Dios. Tú eres muy malo. Tú realmente, Sipay es el espíritu que te dice, mira, hasta lo engaña de esa manera a muchos. Mira, si tú quieres ir a la iglesia, cuando tú seas inmaculado, vayas a la iglesia. Si no, no seas hipócrita. Yo he conocido personas que me han dicho, no, yo no voy a la iglesia, pastor. ¿Y por qué? Pastor, porque yo no quiero ser hipócrita. Cuando yo deje de fumar, deje de beber y deje de bailar pegado, yo voy a la iglesia. Chacho. Y yo le digo, no, es que eso no funciona así. Porque la iglesia no es para los inmaculados. La iglesia no es para los perfectos. Jesús dijo que la iglesia no es para los sanos, es para los enfermos. Y todos los que necesitamos de Jesús venimos a la iglesia porque hemos entendido que solo Jesús nos puede sanar. Que solo Jesús nos puede llenar, amados. Sipay es ese gigante que no te deja avanzar. Sipay es ese gigante que separa la puerta, ese gigante que te contiene. Cuando tú quieras hacer algo, que de corazón tú sientas de parte de Dios que es Dios el que lo ha puesto en tu corazón. Porque hay una palabra de Dios que Dios siempre va a poner en el corazón de sus hijos. Y tú te encuentres tantos límites. Sipay es aquel que se para en la puerta y te dice, la cabilla ya está a 10,000 bolívares, no puedes hacer la estructura. Sipay, ¿saben? A mí se me presentó Sipay, porque dije, me voy a traer la estructura, y cuando llamo, lo primero que me dicen, hay una camioneta. Bueno, la sacamos. No, tiene dañada la transmisión. Bueno, la reparamos. No, la transmisión está abajo y está toda desarmada. Bueno, buscamos una grúa. No, no hay grúa. Mío. Pero para un Sipay se tiene que levantar. Para un Sipay siempre Dios tiene a un Sibekai. Y ayer Dios envió, no uno, unos cuantos Sibekai que le dijeron a Sipay, quítate de la puerta, quítate de en medio, quítate de mi paso, porque en el nombre de Jesús, así como David venció a Goliat, yo hoy te venzo a ti, Sipay, porque el Dios que estuvo con David es el Dios que está con nosotros. Y el Dios que venció a Goliat es el Dios que nos da la capacidad y el poder y la autoridad para vencer a Sipay. En el nombre de Jesús, ayer quitamos ese gigante, montamos la cercha en el camión y hoy podemos decir de una manera gloriosa, gloria a Dios por siempre. Quitamos a Sipay, amados. Le pasamos por un lado a la camioneta. Me da risa porque decía la hermana, ay, yo pensaba que me iban a rayar la camioneta. No, porque el que estaba dirigiendo todo esto es el Señor. ¿Qué representa Sibekai? ¿Alguien tiene un pañuelo que me preste? ¿Qué representa Sibekai? Sibekai representa el que entreteje. Sibekai representa envolver. Sibekai representa o significa el que teje. Sibekai significa el tejedor. Claro, gracias, hija. Sibekai significa el que teje, el tejedor. ¿Y sabe lo que significa eso? Un tejedor
tejedor es el que une, el que toma una tela, otra tela, una tela con una identidad única, ¿sí o no? Una tela única, una identidad única, con otra tela, con otra identidad, pero única. Pero el tejedor tiene la capacidad de agarrar una tela con otra tela y el espíritu que separa la puerta y te dice: tus hijos no tienen esperanza, tu matrimonio no tiene solución, no vas a alcanzar la carrera, no vas a alcanzar el negocio que quieres emprender. ¿Sabe lo que vence a ese espíritu? A ese espíritu lo vence el espíritu de la unidad. ¿Sabe lo que venció ayer a Zipay? Lo venció una iglesia que se unió con un mismo propósito, con un mismo fin, para la gloria de Dios. Ayer nos unimos y venció a Zipay. Sibecai representa aquel que une. Ese espíritu de Zipay te lo vas a encontrar en tu hogar. Ese espíritu de Zipay, ese gigante, te lo vas a encontrar en tu empresa. Te lo vas a encontrar en tus hijos. Pero si tú logras decodificar ese espíritu, ya Dios te está mostrando lo que significa ese espíritu. Ese espíritu es el que te pone límites. Ese espíritu es el que quiere que tú te desenfoques, que te desanimes, que te estanques. ¿Cómo vencemos a Zipay? Lo vencemos con un espíritu de unidad. Mientras más unidos estemos, en el nombre de Jesús, ese espíritu no tiene lugar en nuestros hogares. Mientras más unido esté tu matrimonio, Zipay no puede entrar en ese matrimonio. Mientras más unido estén tus hijos, Zipay no puede entrar en esos hijos. Mientras más unido esté esta iglesia, el espíritu de Zipay en el nombre de Jesús no tiene lugar. Amado, la unidad trae poder en una familia. La unidad, ¿sabe por qué el espíritu de Zipay está entronado en Venezuela? Porque no hay unidad. No les estoy predicando solo a ustedes para que lo lleven a sus hogares. Les estoy predicando un mensaje que debería ser escuchado por el presidente de la República en el nombre de Jesús. El presidente de este país debería saber que él está enfrentando esa Goliat. Él está enfrentando a Zipay. Si el presidente se levanta mañana y dice: todos nos vamos a unir como venezolanos, yo voy a ser el presidente de todos los venezolanos. Yo quiero que todos los venezolanos aporten. Yo quiero que todos los venezolanos opinen. Yo quiero que todos los venezolanos sean bendecidos, porque vamos a derribar juntos el espíritu de Zipay en el nombre de Jesús. Ese espíritu cae al suelo y le cortamos la cabeza. Ahora, ¿quién debe propiciar esa unidad? La iglesia, amados. Por eso el que menos debe estar desunido es la iglesia. Por eso el mayor ejemplo que debemos darle a las familias y darle a este mundo y darle a este país es la unidad dentro de la iglesia. Por eso, como pastor, en el nombre de Jesús, yo no voy a aceptar ninguna división dentro de esta casa. Porque todo espíritu de Zipay tiene que ser vencido con el espíritu de la unidad. Y usted y yo tenemos que propiciar la unidad. Efesios capítulo 4. Rápidamente quiero llevarlos hasta allá para ir cerrando. Efesios capítulo 4. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué dice el Señor? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de un cuerpo. Miren la unidad que Dios quiere. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Dios es un Dios de unidad, amados. Por eso es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno. Usted tiene que ser uno en su hogar. Usted tiene que ser uno en su familia. Usted tiene que propiciar la unidad en su casa. La unidad trae poder, amados. La unidad hace que la bendición de Dios sea derramada en un lugar. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Enviar un espíritu de Sipai. Envíe ese gigante para poner límites, para desenfocar, para desanimar, para decir no avancen. El espíritu de Sipai es el espíritu que dice: pastor, ¿para qué vamos a hacer una iglesia? Si aquí estamos bien, pastor, haga 4 cultos. Pastor, ¿para qué la radio si ya hay muchas emisoras en la radio? Pastor, ¿para qué? Pastor, ¿para qué, pastor? ¿Para qué pensar usted en otro aire, pastor, si aquí estamos bien? Pastor, ¿para qué más sillas si aquí estamos bien? Pero es que él nunca ha estado parado. El espíritu de Sipai es aquel que te dice: vamos a conformarnos. ¿Para qué? Pastor, ¿para qué vamos a salir a evangelizar si hay muchas iglesias ya yendo a los hospitales? Si ya hay muchas iglesias ya yendo a los ancianatos. Si ya hay muchas ya visitando niños. Yo no sé, amados, si otros lo están haciendo, pero en el nombre de Jesús se levanta una generación de conquistadores, de hijos de conquista, que son ustedes, somos nosotros, que vamos a seguir visitando hospitales, que vamos a seguir visitando ancianatos, que vamos a seguir visitando escuelas. En el nombre de Jesús esta iglesia se va a hacer sentir, y donde quiera que lleguemos vamos a conquistar lo que nos pertenece, porque vamos a estar unidos para ver una gloria mayor en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias. Salmo 133. Salmo 133 rápidamente. Salmo 133. Este es un salmo que es un rema en la vida de mi hermana Daisy. Es un salmo que aun cuando estaba mi hermana Adela con nosotros en vida, salmo que ella también expresaba muchas veces. La hermana Adela, para los que no la saben, fue una sierva fundadora de esta casa. Es una mujer de Dios que partió con el Señor hace unos años. Ella no puede venir a donde estamos, pero un día nosotros vamos a ir a donde ella está. Un salmo que siempre salía de su corazón y dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oye, cuán bueno es para Dios esto, amado. Cuán bueno es que estemos unidos. Cuán bueno es para Dios cuando ve una familia unida. Mire, haga la prueba en su casa. En medio de todos los problemas, llegue hoy con la intención de unir a su familia. Una a su familia. No sea el que eche gasolina a ese hogar, a esa conversación. Sea usted más bien el pacificador. Sea usted el que intercede. Sea usted el que lleve amor. Sea usted el perdonador. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Juntos. Miren lo que ocurre cuando esto pasa. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón era un sacerdote. La representación, y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En la antigüedad, cuando se ungía a una persona, a un sacerdote, era bañado literalmente de aceite. No era que lo rociaba de aceite. No. Era bañado donde la persona salía bañada de aceite. Y ese aceite no se podía quitar. Esas vestiduras no se podían lavar. Era tanto el aceite que le echaban que escurría el aceite por sus vestiduras. Todas sus vestiduras eran llenas de aceite. El aceite representa la unción. El aceite representa el Espíritu Santo en esa persona. Y miren lo que Dios está diciendo: cuando nos unimos en armonía, el Señor derrama de su unción. Y miren lo que ocurre cuando esa unción es derramada en el hogar, en la iglesia, en nosotros. Dice, como el rocío de Lemón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Quizás hay hogares que no están bendecidos. Quizás hay hogares que no tienen vida eterna porque no han vencido a Sipai. A Sipai lo vence el espíritu de unidad. Comience a unirse para que usted vea ese hogar bendecido por Dios. Solo tiene que hacer eso. Propicie la unidad. En el año 1912, 14 de abril del año 1912, una gran embarcación que usted y yo conocemos, llamado Titanic. Los especialistas decían, es imposible que esta embarcación se hunda. El mundo estaba impresionado. El mundo, la tecnología impresionada. Esto es lo máximo que hemos creado. Las personas se sentían muy seguras. 1500 personas aproximadamente fueron las que embarcaron esa noche. Y déjenme decirle que era la primera salida de esa gran embarcación. Era su salida inaugural. Y hay algo impresionante en esta historia real. Su primera salida inaugural, 14 de abril del año 1912. La embarcación chocó con un iceberg. Las láminas fabricadas y las láminas que fueron hechas y creadas eran láminas que podían soportar todo tipo de impacto. Y aún recientemente no se conocía las razones por las cuales se hundió esa embarcación, donde usted y yo conocemos la historia. Murieron miles de personas. Pero hay algo interesante que impactó mi vida, amados. Comenzaron los científicos, los expertos a verificar qué pasó. Y se dieron cuenta que las láminas no fueron el problema. Las láminas soportaron el impacto. Las láminas no fueron el problema. El problema fue que una lámina tenía que ir unida a otra lámina. No era una lámina compacta, única. Una tenía que ser unida a otra. Y se dieron cuenta que en la unión de una lámina con otra estaban los remaches, los tornillos especiales que se mandaron a hacer con una aleación de sal para que soportara la presión del agua y todas las especificaciones que la misma agua iba a originar sobre ese material. Pero descubrieron que esos remaches, esos tornillos, en su aleación, parece que le pasaron, no fueron bien elaborados, y eso permitió la debilidad en el ensamble, en los remaches, y fue ahí donde se dio. Y 6 compartimientos del Titanic, al recibir el impacto, fueron llenados de agua, y eso produjo la catástrofe, el hundimiento de esta embarcación. El problema no fueron las láminas. El problema fue el lado más débil, que era el lado donde estaban los pernos, el lado donde estaban los remaches, que unía una lámina con otra. El lado más débil es el lado que el diablo va a tomar para desunir a tu familia. El lado más débil, en la debilidad, es donde realmente está la responsabilidad de la unidad de una iglesia. ¿Quiénes son los que el diablo va a usar para dividir una iglesia? Las mentes más débiles. El diablo no va a llegarle a un cristiano maduro. El diablo no le va a llegar a un conquistador cimentado en la roca, convencido de su propósito, de su destino, de su misión en la tierra. ¿A quién le va a llegar el diablo en ese hogar? Al esposo más débil, a la esposa más débil, a los hijos más débiles. Porque saben que cuando esos remaches no resistan, por ahí va a venir la división. Sipai entra por lo más débil,
¿Qué te quiero decir con esta historia? Revisa hoy en tu casa las debilidades que hay en tu casa. Revisa en tu vida las debilidades que hay en tu vida. Revisa lo más vulnerable que hay, porque si lo detectas a tiempo, Dios te va a dar la sabiduría para vencer en el nombre de Jesús ese cipai. El lado más débil que tú veas es el lado que tú tienes que comenzar a fomentar la unidad. Si tus hijos son el lado más débil, tú le vas a decir: hijos, voy a comenzar a trabajar con ustedes. Necesito terminar con este ejemplo, porque he querido enseñar. Quiero que un voluntario venga acá, un voluntario que me quiera ayudar, que no sean los líderes, alguien de la congregación, que esté dispuesto. Aquí está mi hermanita. Amada hija, ¿puedes partir el lápiz? ¿Tienes la fuerza para partirlo? ¿Sí? Miren, ¿qué tiempo tardó en partir el lápiz? Rápido. Si le sigo dando uno por uno, ¿lo seguirá partiendo, sí o no? Ahora, si unimos los lápices y en lugar de uno es un equipo, pártalo, hijo. Pero inténtalo. Haz el intento por lo menos. Haz el intento por lo menos, no ir con tu fuerza. No puedes. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué partiste a uno y eso no lo puedes partir? ¿Ustedes creen que en lo espiritual eso no funciona así? Por eso que una familia unida jamás será vencida. Una iglesia unida jamás será vencida.